Bueno, entonces como les decía, vamos a desarrollar este PowerPoint en versión reducida de la clase 2. Seguimos refiriéndonos a los procesos de arranque de viruta. Este PowerPoint tiene la particularidad que en un porcentaje, yo les diría que muy alto, son contenidos absolutamente nuevos en relación a la cátedra, ¿no? O sea, los estamos incorporando en este cuatrimestre, ¿no es cierto? Bueno, entonces nos vamos a referir a la formación de viruta, a la modelización de los procesos de formación de viruta a través de quizás la teoría más clásica, que es la del círculo de Merchant. Después ahí nos vamos a hacer una pregunta, si tensión unitaria o energía específica de corte. Vamos a hablar sobre el control de la viruta, que es muy importante en los procesos de mecanizado continuos. Luego nos vamos a referir a los procesos de torneado y al final a la productividad y a la economía de mecanizado. Bien, yo lo que les pido en relación a los tipos de viruta, que ustedes recuerden aquellos 4 videos cortitos que vimos sobre una herramienta de acero rápido cortando latón, en la cual a medida que íbamos variando el ángulo de ataque, la viruta iba pasando de segmentada, primero no cortaba, después era segmentada, como la de acá abajo, a la izquierda, después pasaba a ser laminar, como la de acá arriba a la derecha, y por último pasaba a ser continua. O sea, 3 de los tipos de viruta que están en esta transparencia, nosotros las observamos en ocasión de aquellos videos. Y el cuarto tipo de viruta es la viruta que se denomina discontinua, que es la que está acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vean este video. Acá tenemos viruta discontinua. Estamos haciendo un mecanizado de fundición de hierro, concretamente. Acá lo estamos viendo, digamos, a nivel de un proceso de torneado. Y acá estamos viendo lo mismo, pero a nivel microestructural. Fíjense lo que sucede acá, ¿no? Creo que ya lo habíamos visto este video, no estoy seguro. O sea, tenemos la herramienta de corte cortando aquí, y el proceso de desprendimiento de material se produce muy por delante del filo de la herramienta, y eso ocurre porque el material es tan pero tan frágil que, bueno, como decíamos, el material se fractura muy por delante del filo de la herramienta de corte. Cuando los materiales son tenaces, como es el caso del acero, vamos a tener una viruta continua, y lo mismo va a pasar cuando se trata de acero inoxidable, ¿no? Ahí alguno podrá decir, bueno, pero profesor, ahí la viruta se rompe. Sí, en realidad, y esto también les pido que lo observen, se rompe por el flujo de la viruta. O sea, la viruta se enrolla con este radio, golpea contra esta cara que es la cara de incidencia de la herramienta, y bueno, como la viruta es mucho más dura que el material que le da origen, y por el flujo propio que toma, vamos a reproducir nuevamente el video, se termina fracturando, ¿no es cierto? Pero no por una propiedad intrínseca del material, sino por una condición que tiene que ver con el flujo de la viruta. Bueno, acá estamos viendo un video de una herramienta de acero rápido cortando un acero. A muy baja velocidad estamos viendo el proceso. Este es el caso de una herramienta con un recubrimiento. Acá estamos observando cómo se forma una adhesión de material que se está transformando en viruta sobre el filo de la herramienta en la herramienta sin recubrir. Es lo que se llama
el filo recrecido, o en inglés built-up edge. Ese proceso no ocurre en las herramientas recubiertas porque los recubrimientos tienen una característica en términos de la fricción que es muy baja y entonces, bueno, el proceso no ocurre. Esta adhesión, en realidad, lo que hace es modificar todo el proceso de formación de viruta, afectar la terminación superficial, las medidas, y como es un proceso en realidad que uno no puede controlar y que en algún momento todo ese bodoque de material se desprende, en el desprendimiento se puede llevar parte del filo de la herramienta de corte, con lo cual es uno de los mecanismos que puede accionar sobre el desgaste del filo de la herramienta, ¿no es cierto? ¿Qué queremos decir? Que es un efecto no deseado que puede aparecer en el mecanizado. Normalmente se da a bajas velocidades de corte y se da con materiales que son muy dúctiles, es decir, materiales que cuando les hacemos un ensayo de tracción tienen un alargamiento porcentual a la rotura grande, ¿no? Bueno, yendo al segundo ítem del cual queremos hablar, que es la modelización del proceso de arranque de viruta, acá nos preguntamos por qué es importante estudiar el proceso de formación de viruta. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias. Entonces, podemos decir que es importante porque nos va a servir para seleccionar las condiciones de corte más convenientes. El punto segundo y el tercero los tenemos que ver en forma conjunta porque ahí decimos para conocer las fuerzas de mecanizado. ¿Y para qué queremos conocer las fuerzas de mecanizado? Para poder diseñar las herramientas de corte y lo mismo las máquinas herramientas. Las máquinas herramientas se diseñan por criterios de rigidez. O sea, la máquina herramienta tiene que tener una rigidez tal que bajo los esfuerzos de mecanizado no se deforme, porque si no, sus deformaciones de algún modo se transfieren al material que estamos mecanizando y eso sería totalmente inaceptable, ¿no es cierto? En este cuatrimestre no lo vamos a ver, pero hay un video que está en el canal de YouTube referido a estructuras de máquina que se refiere a esta situación particular. Y después también es importante estudiar el proceso de arranque de viruta para poder desarrollar el mecanizado de materiales de muy mala maquinabilidad, como por ejemplo pueden ser las aleaciones de titanio o las aleaciones de níquel, que son del grupo de materiales que se denomina S, lo vamos a ver en la clase próxima. Muy bien. En la formación de viruta ocurren en forma simultánea dos acciones mecánicas principales. Una acción de deformación plástica que se necesita para transformar el material en viruta y una acción de rozamiento entre la viruta y la cara de desprendimiento o de ataque de la herramienta. Lo podemos ver en este gráfico. Acá tenemos identificadas en realidad tres zonas, ¿no? Esta es la cuña, la herramienta de corte, este sería su ángulo de filo beta. Acá tenemos el material y acá tenemos la formación de viruta. Entonces, con este ángulo phi está identificado el plano de cizallamiento. La zona C corresponde a la de deformación plástica, que ya la habíamos apreciado en un video visto en forma metalográfica en la clase anterior. Y luego tenemos una zona A correspondiente a la zona de rozamiento principal entre la viruta y la superficie de ataque de la herramienta, y hay otra zona secundaria de rozamiento B entre la cara de incidencia de la herramienta y la superficie mecanizada. Normalmente cuando el filo de la herramienta es nuevo, esa zona B
prácticamente no tiene incidencia y a medida que el filo de la herramienta se va desgastando, cada vez toma mayor importancia, ¿no es cierto? Pero siempre su importancia, inclusive con el filo muy desgastado, es menor al rozamiento de la zona A. Bueno, como les decía que nosotros vamos a ver una teoría clásica de la formación de viruta, que es, se la suele conocer como el círculo de Merchant o la teoría de Merchant y Ernst. Y bueno, como todo modelo, tiene una serie de simplificaciones, ¿no es cierto? Ahora las vamos a numerar y después las vamos a ver un poco más en detalle. El proceso de corte es un corte ortogonal, ¿no es cierto? Que sería el caso, dice ahí, de hacer una operación de torneado con una herramienta con un ángulo de posición de 90 grados. Después vamos a ver un gráfico. El tipo de viruta es continua sin formación de falso filo. ¿Por qué nos dice esto Merchant? Porque la viruta continua sin formación de falso filo es la que me produce durante el mecanizado esfuerzos los más constantes posibles. Entonces, ese es el objeto de este punto. Después, tercer punto, fuerzas y velocidades aplicadas en forma constante. Para que las fuerzas sean constantes, la viruta tiene que ser continua y no tiene que haber formación de falso filo. E inclusive, para que las fuerzas sean constantes, en la modelización no se considerará la posibilidad de que en el mecanizado aparezcan vibraciones, que suele ser algo bastante normal. ¿Por qué no se considera el efecto de las vibraciones? Porque las vibraciones traen aparejada una variación en el espesor de viruta, y si el espesor de viruta varía las fuerzas de mecanizado. El último ítem habla de efectos térmicos despreciables. ¿Por qué? Porque la temperatura afecta la resistencia que opone el material a ser mecanizado. Entonces, si la temperatura fuese variable, nos encontraríamos que la resistencia que opone el material es variable, y si es variable, los esfuerzos son variables. A modo resumido, acá tenemos un tema geométrico y 4 relacionados a la fuerza. El tema geométrico es el corte ortogonal y las otras 4 cuestiones apuntan a que las fuerzas de mecanizado sean constantes. Entonces, acá tenemos una herramienta de torneado vista desde arriba, en el centro de esta transparencia. Este ángulo que está indicado como K sub R acá es el ángulo de posición del filo principal. Y concretamente yo seleccioné esta herramienta porque este ángulo es de 90 grados. Acá cuesta más verlo en este esquema tridimensional, pero nos están indicando concretamente que el filo de esta herramienta respecto del eje del material que estamos mecanizando o de la superficie que estamos mecanizando es 90 grados. Eso significa corte ortogonal. Acá el filo está inclinado y el ángulo de posición es menor de 90 grados. Entonces, dentro de, como decíamos, las simplificaciones del modelo de Merchant y Ernst, el corte ortogonal está en relación al ángulo de posición del filo principal de corte, que se considera tiene que ser de 90 grados. Respecto de la viruta, más que de la viruta, respecto de las vibraciones, yo lo que les diría que nos centráramos en este esquema que tenemos acá abajo. O sea, en todo sistema de mecanizado que nosotros tenemos una herramienta y un material a mecanizar, el sistema no tiene una rigidez infinita. El sistema va a tener asociada una rigidez K y va a tener un amortiguamiento C, ¿no es cierto?
Entonces, evidentemente, vamos a tener asociado al mecanizado un comportamiento dinámico. Ese comportamiento dinámico, según sean esas dos variables de rigidez y amortiguamiento, me van a producir una variación en el espesor de viruta, que eso es normal que suceda en el proceso de arranque de viruta. Pero bueno, dentro de las simplificaciones de Merchant y Ernst, él dice, yo no voy a considerar que hay vibraciones, lo que está queriendo decir es que no voy a considerar que existe una variación en el espesor de viruta que se traduzca en una variación de las fuerzas de mecanizado. Dani, perdóname que te moleste. Sí, Germán. Vos sabés que una alumna me estaba comentando que hay 2 personas en espera. No sé cómo te parece que hagamos, si seguimos o... Bueno, Porque tengo que salir. A ver, como vos te parezca, Dani. Yo para avisarte. sí. Bueno. Bueno, estamos de Ahí ya se ve nuevo. la presentación, ¿Sí? Dani. Bueno, esta transparencia está de algún modo un poco descolgada con lo que venimos conversando, pero yo lo que les quería decir es que uno a través de un ensayo de mecanizado muy sencillo, que sería simplemente hacer una operación de cilindrado, desprendiendo una longitud de viruta, es posible hacer una estimación del ángulo de cizallamiento, que bueno, es una variable muy importante asociada al material que se mecaniza en las operaciones de arranque de viruta. De esta transparencia concretamente van a poder ver más detalle en uno de los apuntes nuevos que desarrollamos para este cuatrimestre que está en el aula virtual. Acá lo que se ve es que el ángulo phi, el ángulo de cizallamiento phi, el ángulo bajo el cual se corta la viruta, depende del ángulo de ataque de la herramienta y de un factor que se denomina factor de recalcado. Yo les muestro esto porque ahora en la teoría de Merchant y Ernst se va a llegar a una ecuación para determinar el valor del ángulo de cizallamiento, pero la metodología experimental que se requiere es mucho más sofisticada. Se va a necesitar de un dinamómetro y se va a necesitar de medir al menos 2 componentes de las fuerzas de mecanizado para poder llegar a un valor del ángulo de cizallamiento. Eso es lo que les quería comentar al respecto de esta transparencia. Entonces, acá tenemos nuestro famoso círculo de Merchant, ¿no es cierto? Acá tenemos la herramienta de corte, la que estoy marcando acá, ¿sí? Fíjense que arriba, esta es una imagen tomada de un paper en donde acá se ve el material, por decirlo de alguna manera, original, con sus granos equiaxiales. Acá se ve la viruta en la zona superior y en esta zona es donde se produce la zona del plano de cizallamiento, ¿no? Y que, bueno, se le ve la direccionalidad que nosotros ya habíamos observado en un video de la clase anterior. Entonces, acá tenemos el material, esta sería la viruta. El ángulo que forma la cara de ataque respecto de la vertical es el ángulo de ataque gamma. Este es el ángulo de cizallamiento phi. Y bueno, si nosotros montáramos en un torno un dinamómetro y trabajáramos con una herramienta de corte con un ángulo de posición de 90 grados, e hiciéramos un mecanizado,
mediríamos estas dos componentes, la fuerza de corte FC y la fuerza de flexión FF, el sistema de fuerzas que están en azul, ¿no es cierto? Esas dos fuerzas se componen en la resultante R, la resultante del círculo de Merchant, que corresponde al diámetro del círculo de Merchant. Ahora bien, yo esa resultante R, que es una fuerza que está en el plano, la puedo descomponer en otro par de direcciones que a mí me sirva para obtener otro tipo de información. ¿Cuál puede ser esa dirección? Y una, descomponer la resultante en la dirección del plano de cizallamiento. Y ahí tengo la fuerza F sub S, la fuerza contenida en el plano de cizallamiento, que sería la fuerza que se ocupa de transformar el material en la viruta, ¿no es cierto? La que produce el corte. Y la normal a ella, la Fn, ¿no es cierto? Que sería una fuerza normal al plano de cizallamiento. Por otra parte, yo podría considerar las que mencioné antes corresponden al triángulo en rojo. Las fuerzas en el triángulo en verde tienen que ver con la fricción. Las rojas corresponden a la deformación plástica, las verdes a la fricción. Concretamente, la fuerza F es una fuerza contenida en el plano de ataque de la herramienta porque está representando la fricción entre la viruta y la cara de ataque. Y por supuesto, la N es la fuerza normal. El ángulo que forman la fuerza normal con la resultante R es lo que se denomina el ángulo de rozamiento ρ, ¿sí? De nuevo, acá no vamos a ver demostraciones, lo que yo les pido que esos detalles los vean en el apunte correspondiente en relación a por qué los ángulos que están indicados ahí como, bueno, el ρ menos gamma se podría explicar fácilmente, pero bueno, por ahí aparece otro ángulo que es phi más ρ menos gamma, eso les pido por favor que lo vean en el apunte concretamente, ¿no? Quiero ir para atrás acá, ¿no? Fíjense, acá tenemos una sección que es la sección S1, que es la sección de viruta, pero antes de cortarla. Y S2 es la sección de viruta ya cortada, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre una y otra. Normalmente, dada la severa deformación plástica que sufre el material al transformarse en viruta, si esta es la profundidad de pasada, el espesor de la viruta P sub 1 es mayor, o sea, P1 es más grande que P. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos? Lo que tenemos acá arriba, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos de trabajar con el círculo de Merchant? 1, ya lo mencionamos, establecer una fórmula que nos permita calcular el valor del ángulo de cizallamiento. Segundo, determinar una expresión para la fuerza de corte. ¿Está bien? Ahora, fíjense que a diferencia de aquella transparencia donde yo les decía que lo único que uno hacía era una simple operación de cilindrado, juntaba la viruta y después, bueno, hay un procedimiento muy sencillo que hace uso de una balanza para determinar el factor de recalcado y con el factor de recalcado sacar el ángulo phi. En este caso estamos necesitando montar en el torno de ensayo un dinamómetro y levantar las señales de la fuerza que eran la fuerza de corte y la fuerza de flexión. ¿Está bien? Bueno, Merchant lo que hace es determinar una expresión para la tensión tangencial que ocurre
en el plano de cizallamiento, y la tensión tangencial no va a ser otra cosa que la fuerza Fs, que era la fuerza en el plano de cizallamiento, dividido la sección S2, ¿no es cierto? O sea, acá lo ven, Fs es igual a tau por S2. Entonces, si yo pongo el valor de tau en función de todas las variables que intervienen en el mecanizado, lo que Merchant se plantea es que para que se forme la viruta, la condición es que la tensión tangencial tau en el plano de cizallamiento tiene que ser máxima. Ese es el planteo que él se hace. Entonces, conocida la expresión de tau en función de los ángulos que intervienen en el mecanizado, que son el ángulo de cizallamiento, el ángulo de ataque, el ángulo de rozamiento, si yo hago la derivada de tau respecto de phi y la igualo a 0, obtengo, a través de esta teoría, una expresión para phi en donde el valor de phi es pi sobre 4 más la mitad del ángulo de ataque menos la mitad del ángulo de rozamiento. ¿Está bien? Claro, ahí lo que nos queda un poco que no sabemos o no tenemos definido todavía es el ángulo de rozamiento, ¿no es cierto? El ángulo de rozamiento se puede obtener, y eso también les pido que se remitan al apunte para verlo, se puede obtener a través del mismo proceso trabajando con el círculo de Merchant. Entonces, este es un método para determinar el ángulo de cizallamiento que depende del ángulo de rozamiento y depende del ángulo de ataque de la herramienta de corte. El otro dependía del factor de recalcado y los obtenemos a través de metodologías experimentales que son diferentes. Al día de hoy existen del orden de 20 teorías que explican la ley de variación del ángulo de cizallamiento y todas tienen una forma general en donde phi es función del ángulo de rozamiento y del ángulo de ataque. Algunas de esas teorías, yo la quité la transparencia, pero algunas de esas teorías y sus expresiones están también contenidas en el apunte respecto de lo que es la formación de viruta. De nuevo, también trabajando con el círculo de Merchant, es posible llegar a una expresión para la fuerza de corte, que es la que está en amarillo en esta transparencia, en donde vemos que la fuerza de corte depende de la tensión tangencial en el plano de cizallamiento, depende de la sección de viruta antes de ser cortada y depende de los ángulos de rozamiento, de ataque y de cizallamiento fino. Evidentemente que esta expresión para la fuerza de corte es una expresión bastante difícil de aplicar porque nosotros para cada material que fuéramos a mecanizar tendríamos que conocer estos tres parámetros de mecanizado, el tau, el ρ y el phi. Entonces, como en realidad, si bien hay tablas en la bibliografía al respecto de estas tres variables, la información disponible que hay es bastante reducida. Lo que se suele hacer es aplicar lo que se conoce como el método práctico, que el método práctico tiene su expresión para la fuerza de corte acá a la derecha, en donde la fuerza de corte se determina a través de lo que se conoce como la tensión unitaria de corte, K sub z, multiplicada por la sección de viruta antes de cortar. Entonces, esto también, el método práctico, requiere de un torno en el cual necesitamos disponer de un dinamómetro. Lo que se hace es, fíjense que si yo despejo el K sub z en esta expresión,
me queda FC dividido S1, y el S1 en el torneado es la profundidad por el avance. Entonces, si yo hago una operación de torneado, mido la fuerza de corte y la divido por la profundidad y por el avance, me da el valor de K sub Z para ese material. Y esta sería una manera de tener una caracterización de cada material a ser mecanizado a través de un parámetro único, ¿no es cierto? Que, como les decía, se suele designar como tensión unitaria de corte, porque tiene unidades de newton por milímetro cuadrado, de kilos por milímetro cuadrado, ¿sí? Dado que esto es una sección, si yo multiplico newton por milímetro cuadrado, me queda una fuerza de corte en newton, ¿sí? Entonces, bueno, lo que uno utiliza habitualmente es el método práctico a través de aplicar el K sub Z, y los fabricantes de las herramientas de corte, Sandvik, por ejemplo, nos va a presentar tablas en las cuales están indicados los valores de K sub Z. Muy bien. Acá nos hacemos una pregunta. Hablamos de tensión unitaria o energía específica de corte, ¿no? Nosotros históricamente hablamos de tensión unitaria, o sea, si volvemos a la transparencia anterior, es este parámetro K sub Z que está acá. ¿Por qué hablamos de tensión unitaria? Porque, bueno, yo ya les adelanté que la unidad de la tensión unitaria de corte son newton por milímetro cuadrado. ¿Correcto? ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí. Gracias. Entonces, fíjense estas ecuaciones que tenemos escritas acá, ¿no? La potencia de corte o una potencia es una fuerza por una velocidad, ¿no es cierto? Llevado al mecanizado es la fuerza de corte por la velocidad de corte. Si yo la fuerza de corte la escribo en función de el método práctico, el que vimos unas transparencias atrás, la fuerza de corte va a ser igual al K sub Z por la profundidad de pasada por el avance, ¿no es cierto? Y luego yo puedo reunir profundidad de pasada por avance por velocidad de corte, porque esos tres representan el caudal de viruta. Entonces, la potencia de corte es igual a la tensión unitaria de corte por el caudal de viruta. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa ahora si yo despejo la tensión unitaria de corte? Me queda que la tensión unitaria de corte es igual a la potencia de corte dividido el caudal de viruta. Vamos a ir a las unidades del sistema del CIMELA concretamente, ¿no? Del Sistema Internacional de Unidades. Una potencia se mide en watt, ¿no es cierto? Que son joule por segundo. Y el caudal de viruta son metros cúbicos por segundo. Entonces, si uno reemplaza acá watt correspondiente a la potencia, watt, caudal de viruta, metro cúbico por segundo, cuando vengo acá al segundo corchete, grupo de corchetes, watt decíamos que son joule por segundo, segundo se va con segundo, me queda joule por metro cúbico. Y acá dice K sub Z, o sea, ¿qué otra posible unidad de el K sub Z son joule por metro cúbico? Entonces, esta ecuación lo que nos está mostrando es que lo que nosotros llamamos como fuerza específica de corte, en realidad es un parámetro energético.
razón por lo cual sería más apropiado referirse a ella como energía específica de corte, o si no lo hiciéramos, al menos tener en claro esto que estamos comentando. Podemos seguir diciendo tensión unitaria de corte, porque por lo que vimos y lo que estamos viendo inclusive acá en el medio de la transparencia, Joule sobre metro cúbico, el Joule son Newton por metro. Entonces, este metro se me va con uno de los metros que están en el denominador y me queda Newton por metro cuadrado. Son unidades equivalentes, pero nosotros sabemos que energía es una cosa y una tensión unitaria es otra, ¿no es cierto? El verlo de esta manera, como energía, nos sirve para hacer un análisis en realidad bastante diferente de lo tradicional, dado que nosotros podemos ahora decir que la energía específica de corte K sub z se compone de una cantidad de energía que se destina, porque estamos hablando de energía, una parte de la energía se destina a deformar plásticamente el material, y a eso lo vamos a llamar K sub phi, mientras la otra parte se consume en la fricción entre la herramienta y la viruta, y a ello lo vamos a llamar K sub gamma. De esta forma nos resulta que la tensión K sub z, o más bien energía específica de corte K sub z, es igual a la energía específica para deformar plásticamente el material y transformarlo en viruta, más la energía específica de rozamiento. Muy bien. Cada una de estas fracciones, y me refiero por fracción a K sub phi y a K sub gamma, se pueden determinar, y ahí volvemos al círculo de Merchant y les pido que recuerden los colores. Dijimos que el triángulo de fuerzas verdes correspondía al rozamiento, o sea, está asociado a lo que sería el K sub gamma, y el triángulo rojo estaba asociado a la deformación plástica, y lógicamente va a estar asociado entonces al K sub phi. El K sub phi va a ser la potencia consumida para deformar plásticamente el material, que será la fuerza Fs contenida en el plano de cizallamiento multiplicada por la velocidad del material en ese plano, por un vector velocidad contenido en ese plano. Y el K sub gamma será la fuerza de rozamiento por la velocidad de la viruta, y en ambos casos lo vamos a dividir por el caudal de viruta. Entonces, esas dos velocidades, porque la realidad es que nosotros conocemos cuál velocidad, o de qué velocidad hablamos siempre, de la velocidad de corte. La velocidad de corte, yo lo que les pido es mirarlo en el esquema que está acá abajo a la derecha. La velocidad de corte es esta, ¿no es cierto? Es la velocidad tangencial. Ahora, la velocidad de la viruta, concretamente, es la velocidad con la cual la viruta sale o desliza sobre el plano de ataque de la herramienta. Y la velocidad V sub S es la que está contenida en el plano de cizallamiento, donde se produce el proceso de deformación plástica. Entonces, bueno, trabajando con este triángulo de velocidades y con el círculo de Merchant, y esto también lo pueden ver en el apunte correspondiente, se puede llegar a una expresión para la fracción de energía correspondiente a la deformación plástica K sub phi y otra correspondiente a la fricción K sub gamma.
Fíjense que mientras en casu phi no interviene el rozamiento, porque no está el ángulo de rozamiento ρ, como es lógico, en el K sub gamma sí interviene, porque justamente K sub gamma es la fracción de energía correspondiente a la fricción. Bueno, ustedes van a poder ver que en el apunte que ya he citado más de una vez, hay una tabla de valores experimentales correspondientes a una tesis de grado de un ingeniero alemán que se llama Ingo Essel, que realizó una serie de ensayos sobre un acero de los que se denominan de corte libre, un acero al plomo, en donde midió las 3 componentes de las fuerzas de mecanizado en operaciones de torneado. Y bueno, a través de esa tabla, nosotros podemos tomar de allí una serie de valores promedios correspondientes al ángulo de rozamiento, al ángulo de cizallamiento. Utilizó una herramienta con un ángulo de ataque de 6 grados y también tenemos una tensión tangencial promedio de 538,6 newton por milímetro cuadrado. O sea, estos valores promedios están tomados de esa tabla. Si con estos valores promedios aplicamos las dos fórmulas que están señaladas en amarillo en esta transparencia, el K sub phi resulta ser de 1078 newton por milímetro cuadrado y el K sub gamma de 495 newton por milímetro cuadrado, de manera tal que el K sub z, que sería la tensión unitaria de corte de nuestro material, o la energía específica que necesitamos para cortar nuestro material, es de 1573 newton por milímetro cuadrado. Entonces, de esa energía específica, el 70%, lo que podemos resumir, es que se consume para deformar plásticamente el material y el 30% restante se consume en la fracción de rozamiento K sub gamma. Bueno, vamos a referirnos ahora al control de la viruta. El tipo de viruta es muy importante en los procesos automáticos y vital en una operación de torneado, porque el torneado es un proceso de mecanizado continuo. Entonces, al ser continuo, si la viruta no se rompe, porque por ejemplo el material es tan tenaz que la viruta no se rompe, la viruta ocupa mucho espacio y ese ocupar mucho espacio entraña riesgos, digamos, para el operario, para la pieza, para las herramientas. Entonces, para cuantificar el control de la viruta, nosotros vamos a utilizar lo que se conoce como el coeficiente volumétrico de viruta, que es esa fracción RZ que está indicada en esta transparencia, que lo que relaciona concretamente es el volumen de la viruta, una vez que ya fue cortada, respecto al volumen del material que le dio origen, ¿no es cierto? Este indicador, el RZ, los fabricantes de máquinas herramientas lo utilizan para diseñar el espacio de trabajo de la máquina herramienta, para diseñar el sistema de transporte de viruta, para diseñar las cavidades, los canales que sirven para alojarlas en las fresas, brocas y distintas herramientas de corte mientras la viruta se va produciendo. Entonces, acá podemos ver, este es un trabajo hecho por dos investigadores alemanes que se llaman Tonsov y Denkena, en donde han clasificado las virutas en 8 tipos, que son estas filas concretamente, y desde arriba hacia abajo les han designado
a partir del número 1 con valores crecientes hasta el 8. Cuanto mayor es el número, más favorable es la forma de viruta. ¿Por qué? Porque el RZ es cada vez menor. Fíjense que acá tenemos para las Snarlet chips que corresponden a la segunda fila, serían algo así como las virutas en forma de madeja. Tienen RZ mayores a 90. Es decir, que la viruta ocupa muchísimo volumen en relación al material que le dio origen. En cambio, si el material produjera una viruta discontinua, como es la que corresponde a la última fila, y sería viruta tipo 8, el RZ es mayor que 3. Entonces es, lógicamente, mucho más fácil de manejar ese volumen de viruta. Entonces, en esta transparencia vamos a hablar un poco de lo que vimos en el gráfico anterior. Hemos introducido 8 clases de viruta para caracterizar los distintos tipos. Cada uno de esos tipos, del 1 al 8, puede ser relacionado con un coeficiente de volumétrico RZ. Las virutas largas son virutas desventajosas, son las que tienen los valores más chicos, 1, 2, 3. Porque como decíamos, pueden poner en riesgo a las personas, a las herramientas, a las piezas, a la máquina herramienta. Si la viruta es larga y ocupa mucho volumen, en algún momento la viruta se va a enroscar con las partes de la máquina, va a haber que parar el proceso, el operario va a tener que trabajar para sacar la viruta y bueno, les podemos asegurar que es realmente un trabajo muy difícil porque la viruta es tremendamente dura y hay que trabajar con ganchos y hay que andar tironeando y uno habitualmente termina lastimado, ¿no? Las virutas cortas como las discontinuas y en espiral también pueden causar problemas oculares, pueden causar problemas sobre el operador si él no está debidamente protegido, porque imagínense que si estamos trabajando en una máquina herramienta abierta y se producen virutas cortas y esas virutas cortas generadas por una herramienta rotativa son despedidas por la herramienta, esas virutas pueden caer, por ejemplo, en el ojo del operador. Entonces también son peligrosas, ¿no es cierto? Por eso las máquinas de control numérico que tienen esas capacidades de corte tan elevadas tienen una estructura de chapa que lo que hace es otorgarle seguridad en este sentido. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener formas favorables? Para obtener formas favorables necesitamos que la viruta se divida en segmentos y eso se puede hacer con un control primario o un control secundario. El control primario de la viruta se obtiene mediante la formación discontinua, es decir, que depende del material. Si yo tengo un material como la fundición de hierro gris que me forma viruta corta, tengo un proceso con un control primario de viruta. Ahora, si por el contrario el material que yo tengo que mecanizar es un material que forma viruta larga, segmentada o continua, la rotura de la viruta la vamos a tener que generar nosotros mediante un control secundario. Y esa rotura la vamos a tener que producir inmediatamente después que se produjo el cizallamiento en el plano de cizallamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un rompeviruta. Entonces, acá tenemos lo que se denomina el diagrama de comportamiento de un rompeviruta. Este es el inserto. En la cara superior del inserto hay toda una microgeometría que lo que hace es producirle una mayor curvatura o un cambio en la dirección del flujo de la herramienta, de la viruta, perdón, tal que ese mayor grado de
de enrollado o el forzar a la viruta a producir un radio, digamos, muy pequeño, sumado al efecto que la viruta es muy dura, termina produciendo una fractura de la viruta. Entonces, los fabricantes de las herramientas de corte nos muestran en sus catálogos, a través de lo que se conoce como el diagrama de comportamiento del rompeviruta, cuál es la zona adecuada en términos de el avance, eje horizontal, y profundidad de pasada, eje vertical, que tenemos que aplicar para que un rompeviruta sea eficaz. Entonces, fíjense que fuera de la zona roja, lo que se obtiene son virutas largas, ¿no es cierto? Acá son virutas más finas porque la profundidad de pasada es pequeña. A medida que va aumentando la profundidad de pasada, la viruta se hace más gruesa, pero bueno, son todas virutas continuas, y esas virutas continuas, como ya decíamos antes, son peligrosas, tienen un RZ alto. El tipo de viruta que se busca es la viruta que está encerrada en esta zona roja. O sea que este tipo de rompeviruta que tiene este inserto es adecuado para avances entre 0,25 y 0,7 milímetros por vuelta y profundidades de pasada entre 1 y algo más de 6 milímetros de profundidad. Bueno, yendo ahora a los procesos de torneado, nos preguntamos cuáles y cuántos son los ejes en un torno. Y bueno, en un torno tenemos dos ejes, el longitudinal y el transversal. ¿De dónde surge esto? En el torno nosotros podemos fabricar piezas de revolución. Las piezas de revolución tienen una particularidad, que si yo las corto con un plano que contenga el eje de la pieza, cualquiera sea la posición angular del plano de corte, la sección es siempre la misma. Eso significa que si mi máquina pone a rotar el material y yo controlo los desplazamientos de la herramienta en un plano, voy a poder producir una pieza en 3 dimensiones de revolución. Ese es el concepto del torno. La designación de los ejes en las máquinas herramientas de control numérico está normalizada. Los ejes longitudinales, a los ejes longitudinales les corresponden las últimas 3 letras del alfabeto, X, Y y Z. En el caso del torno, como es una máquina de 2 ejes, le corresponden 2 de esas letras. Al eje longitudinal se lo designa con la letra Z y al eje transversal o radial con la letra X. Acá tenemos un plano de fabricación de un eje. Este plano yo lo tomé del libro Alrededor de la máquina herramienta de Gerling, que es un libro que está en el aula virtual, es un libro en español que yo les hablé la clase anterior del mismo. En este plano nosotros tenemos las dimensiones del material ya mecanizado, tenemos tolerancias, acá nos están indicando que tenemos una rosca en este extremo, que el material hay que fabricarlo de un acero de una tensión de rotura de 42 kilos por milímetro cuadrado, que tenemos que hacer una sola pieza, que el material de partida va a ser un redondo de 35 por 305 de largo. ¿De dónde sale esto? Fíjense que el diámetro más grande de la pieza terminada es 32, por eso el diámetro inicial es 35, y el largo de la pieza terminada es 300, por eso partimos de un material de 305. Se podría hacer de un material de mayor dimensión, pero evidentemente eso va a afectar negativamente en el precio de la pieza, porque bueno, vamos a incluir en el costo una mayor cantidad de material innecesario, vamos a tener un mayor tiempo de mecanizado, dado que hay más material para transformar en viruta. Bueno, son todas cosas que uno tiene que pensar cuando uno va a desarrollar un proceso de fabricación. Entonces,
Nosotros tenemos una barra de 35 milímetros de diámetro. La primera operación que vamos a hacer es tomar nuestra barra, que puede tener una longitud X, y vamos a cortar en un serrucho mecánico una longitud de 305 milímetros. Luego vamos a llevar ya la barra al torno y en uno de los extremos primero le vamos a hacer un frenteado para generar un plano y luego le vamos a hacer un centro con una mecha de centro. Luego vamos a repetir los pasos 2 y 3 en el otro extremo de la barra. ¿Para qué? Para luego tomar entre un plato de arrastre y la contrapunta el material y finalmente mecanizar el eje, ¿no? Esta transparencia también está tomada del mismo libro, o sea, acá está el desarrollo del proceso, inclusive están indicados los elementos de medición, ¿no es cierto? Bueno, en relación a los tornos, tenemos distintos tipos de máquinas. Este es un clásico torno paralelo, en donde acá tenemos la caja de velocidad, esta es la caja de avance, esto es lo que se llama la bancada de la máquina. Sobre la bancada de la máquina y con la capacidad de moverse en sentido longitudinal y transversal está el carro porta herramienta, y este elemento que está acá al final de las guías del torno es lo que se denomina contrapunta y es lo que se está utilizando para la fabricación de este eje, que está representado simplemente con el punto, ¿no es cierto? Que acá no está puesto el punto concretamente. Bueno, este sería un torno para piezas medianas, por decirlo de algún modo. A medida que aumenta el tamaño de las piezas que nosotros tenemos que mecanizar, lo que va a pasar es, va a aumentar el tamaño del plato, va a aumentar la longitud de la bancada, la máquina pasa a ser más robusta, de mayores dimensiones. Acá está apareciendo un accesorio del torno que se denomina luneta, esto que está acá. La luneta tiene 3 puntos regulables que suelen ser de una aleación de cobre, que lo que nos permite es que si uno tiene una pieza muy larga sostenida entre el plato y la contrapunta, y si la pieza fuera de poco diámetro en relación al largo, es una pieza muy flexible. Entonces con la luneta nosotros la podemos soportar en la mitad de la luz. El plato este es un plato, normalmente los platos de los tornos son de 3 mordazas autocentrantes. Este tiene un plato de 4 mordazas independientes, que sirve también para fijar piezas que no son de rotación, pero que requieran operaciones de revolución. Si el tamaño del material sigue aumentando, vamos a pasar a considerar un torno vertical, como es el torno de la imagen, que no es otra cosa que una máquina como las anteriores, pero que está parada, en donde acá tenemos el plato, la estructura de la máquina pasa a ser una estructura en O. Acá tenemos el carro porta herramienta que lleva 2 carros en realidad, y en este sentido tenemos la regulación de movimiento en diámetro y en este otro tenemos la regulación de movimiento en altura. Ahora, todas las máquinas que vimos antes son máquinas convencionales. En el caso de un torno de control numérico, acá ya empiezan a aparecer, como les decía, estas protecciones de chapa, estos gabinetes de chapa que lo que nos permiten es que como el proceso se hace en forma automática, uno cierra la puerta y en alguna medida está protegido de proyecciones que pudieran surgir del proceso de arranque de viruta. Inclusive esta máquina posee acá en el frente un sistema transportador de viruta que lo que hace es sacar la viruta que se genera durante el mecanizado de la máquina para llevarla a este cajón. Y bueno, eso es algo importante por 2 motivos. Una, por el factor RZ.
normalmente el volumen de viruta en el mecanizado es muy alto. Entonces, si nosotros no tenemos un medio para sacarlo de la máquina, en algún momento vamos a tener que parar la producción para dedicarnos a sacar la viruta, cosa que no sería adecuado. Por otro lado, como la viruta se lleva la mayor parte de calor durante el mecanizado, es una forma de sacar ese foco de calor de la máquina herramienta, porque se sabe de estudios térmicos de máquinas herramientas que las deformaciones de las máquinas herramientas son en un 70% de origen térmico y producidas, por ejemplo, por dejar la viruta en la máquina herramienta. Entonces, como ese calor se va a terminar transmitiendo a la estructura de la máquina va a cambiar de forma y ese cambio de forma va a afectar a la precisión del mecanizado. Este es un video corto que yo lo elegí también porque nos van a mostrar cómo se hace la medición de la herramienta de corte. Ahí está haciendo una operación de frenteado en el extremo de la barra, ahora está haciendo un torneado cilíndrico. Está utilizando un inserto romboidal de 80 grados, ahora lo va a cambiar por un inserto romboidal de 55 grados que le permite, digamos, hacer formas más variadas sobre la superficie que está mecanizando. Ese sistema es el sistema de medición que se denomina tool setter y ahí está palpando las dos direcciones de la herramienta para garantizar la precisión del mecanizado, ¿no es cierto? Y bueno, ahí está haciendo una operación de perfilado de terminación. Fíjense que la viruta cae sobre un plano inclinado. Bueno, ahí está haciendo un proceso de torneado interior. Cae sobre un plano inclinado porque los tornos CNC suelen tener una bancada inclinada y esa bancada inclinada lleva por gravedad la viruta hacia el sistema de transporte de viruta que está en el frente de la máquina y ese sistema de transporte se termina llevando la viruta al cajón ese que veíamos anteriormente. Acá tenemos un plato autocentrante de 3 mordazas, un plato hidráulico en este caso, ¿no es cierto? Acá se ven las 3 mordazas. 1, 2, 3. Bueno, en esta transparencia podemos ver, ya tendríamos que estar terminando, me falta un poquito. Estamos viendo una serie de operaciones de mecanizado. Acá tenemos un frenteado en donde la herramienta lo que genera es un plano en el extremo de la barra. Acá tenemos un torneado cónico. Acá tenemos un torneado de forma con una herramienta conducida por un control numérico. Acá tenemos un torneado de forma en donde la herramienta de forma le transmite su forma al material que se mecaniza. Acá tenemos una operación que puede ser de ranurado si termina ahí o si llega hacia el centro es de tronzado o corte. Acá tenemos una operación de roscado, un torneado interior, un agujereado y esta operación se denomina de moleteado. Distintos procesos de torneado que se pueden realizar en la misma máquina herramienta en los tornos que estuvimos viendo previamente. Bueno, lo último a lo que nos queríamos referir, productividad y economía de mecanizado. ¿De qué depende la productividad? Va a depender de la máquina herramienta, de la potencia, de la velocidad y de la rigidez de la máquina. También va a depender de usar la menor cantidad de máquinas posible. Seguramente si ustedes vieron los videos de YouTube habrán visto el video de la máquina multitarea. Las máquinas multitarea resuelven todo el mecanizado en una sola máquina. Ese es el concepto hacia donde está evolucionando el mecanizado, ¿no es cierto? Si yo tengo una máquina herramienta con un motor eléctrico muy pequeño y de baja velocidad, evidentemente los mecanizados que yo quiera hacer en esa máquina herramienta me van a llevar mucho tiempo. Voy a tener que dar pasadas finas con bajos avances, a bajas velocidades de corte. Va a ser una máquina que me va a permitir hacer un repuesto, una pieza única, nunca una producción.
También la productividad y economía del mecanizado va a depender del tipo de herramental que yo utilice. Al usar materiales con gran capacidad de corte, como pueden ser los metales duros recubiertos o sus hermanos mayores, como yo suelo decir. En el caso particular del torneado, de materiales que forman viruta larga, a la capacidad que tengan las herramientas de corte de romper la viruta para no tener que detener el trabajo. Recordemos el efecto del rompeviruta. También la productividad y economía de mecanizado va a depender del diseño del proceso. ¿Qué queremos decir? Que tenemos que emplear un diseño para la fabricación que nos permita completar el mecanizado con la menor cantidad de herramientas posible. Si yo una pieza la puedo fabricar con 3 herramientas, no tengo por qué usar 5 o 6. También nos va a servir, eso dependerá del lote de fabricación, de utilizar materia prima net shape o near net shape. ¿Qué quiere decir esto? Materiales de partida forjados o fundidos. Son piezas que ya tienen una forma muy parecida a la forma terminada y por el mecanizado simplemente le daremos el acabado. Estaremos bajando drásticamente el contenido de mecanizado de la pieza. Lo último que vamos a hacer es ver un video para ver esta cuestión de la productividad, en donde vamos a hacer el torneado en 50 milímetros de largo de un acero de 180 Brinell, al cual le vamos a sacar 15 milímetros por lado. Disculpen que me olvidé de eliminar el sonido del video, ¿no? Acá estamos dando 4 pasadas de 4 milímetros. Primera operación. Vamos ahora a realizar el mismo proceso con otro tipo de herramienta, pero dando 3 pasadas de 5 milímetros. Son realmente profundidades muy importantes, ¿no? Estos son insertos romboidales de 80 grados, los dos que se utilizaron hasta el momento. Perdón, ¿el frenteado para qué se hace? Siempre se hace una escuadra inicial, ¿viste? Es la primera operación como para fijar esos 50 milímetros de longitud que queríamos mecanizar. En la última operación, fíjense que se dieron solamente 2 pasadas. El tiempo de mecanizado pasó de 22 segundos a 8, pero fíjense la potencia. Mientras en el primer proceso se consumieron 10 kilowatts, en el segundo 13, pero en el tercero 27 kilowatts. Lo más probable es que la tercera máquina no la va a tener a disposición, ¿no es cierto? Porque esa es una máquina con un motor de usillo realmente muy grande, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que queda claro la dependencia entre la productividad, la máquina herramienta, el tipo de herramienta, el tipo de proceso y, bueno, la materia prima de la cual nosotros partimos para hacer nuestra fabricación.